Que Dios les bendiga, hermanos. Tengo que decir que qué lindos himnos, ¿verdad? Ese uno de los himnos, el primero que cantamos, lo oí yo una sola vez en mi vida cuando yo me convertí al Señor, y me encantó y no lo volví, no sé por qué, no lo volví a oír más. Y cuando lo escuché ahora me trajo muchos recuerdos y cosas, ¿no?, en la mente, pero qué grandes verdades dice. Así que, hermanos, bueno, vamos a continuar con Romanos capítulo 14. Vamos a ver ya la última parte de este capítulo, que es del versículo 17 al 23. Si recordamos, el domingo anterior culminé la predicación con el versículo 17. Hoy voy a empezar con el 17 también. ¿Por qué? Porque este versículo viene a ser la columna vertebral y el epicentro de este tema que estamos tratando, que trata el capítulo 14, que es la madurez espiritual y la inmadurez espiritual. Cómo debemos tratarnos, cómo debemos relacionarnos y la consideración. Así que el epicentro viene a ser este versículo, que es donde vamos a desatar prácticamente, a sustraer la esencia del mensaje, y luego vamos a ir desarrollando otros puntos también. Y lo voy a leer a partir del 17, capítulo 14, versículo 17 al 23. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí hay algunas formas como lo expresa, que hay que puntualizar, ¿verdad? Después eso de condenación, somos condenados si comemos o no comemos, no está hablando de una condenación eterna en el infierno, ¿vale? Está hablando de que nos autojuzgamos o nos condenamos en el sentido del tema que se está tratando, ¿vale? Miren, estos tres, si no mal no recuerdo, son tres predicaciones con esta, de este tema que estamos tratando. Da la sensación como que Dios le pone más énfasis, el Señor pone más énfasis a la errónea manera de ver que algunas personas tienen de las cosas que se hacen en la iglesia, de la inmadurez, que los inmaduros aprendan realmente lo que es lo que Dios quiere en cada momento y en cada lugar. La verdad, hermanos, miren, en el versículo 17, vamos a desarrollar este tema en profundidad y vamos a ver cosas que son esenciales para la vida espiritual y el desarrollo en nuestras vidas. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra reino de Dios o reino de los cielos aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento? Porque prácticamente es la esencia de Dios en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todas las leyes, la voluntad de Dios establecido en la tierra. Y es desarrollado por medio de la iglesia. Y la iglesia no es una institución humana. La iglesia es un organismo espiritual establecido por Dios por medio del Espíritu Santo, la cual Dios derramó cuando Jesús murió, resucitó, subió al cielo, a la diestra del Padre, y desde allí envió el Espíritu Santo para formar la iglesia, y esa iglesia se le llama el reino de Dios. Amén. Hay que entender que el reino de Dios, cuando dice no es comida ni bebida, esto es trascendente. ¿Saben por qué? Porque la institución humana, sea cual sea,
me da igual si se llama evangélica, católica, da igual. Cuando algo que es genuino se convierte en tradiciones humanas, empezamos a enredarnos en cuestiones de que no comas, no bebas, no vistas, no toques, no mires, no hagas, haz esto, no lo hago lo otro. Y empezamos, y llega un punto, hermano, que se corta o se paraliza el crecimiento espiritual. Porque el reino de Dios, en lugar de ser esas cositas, el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios habla de 3 virtudes y que más que virtudes, una de ellas es uno de los atributos de Dios, es la justicia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí hay varias cosas que decir. Punto número 1. Esta forma de expresión, que está bien expresada, pero miren, la Biblia contiene un montón de figuras retóricas. Una figura retórica es una expresión que no es explícita, es implícita, que se da para reforzar el sentido por lo que se quiere hablar. Y a veces la literalidad es como que ablanda ese sentido. Y voy a poner un ejemplo. Aquí nos encontramos con una figura elíptica. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es una de las tantas, de las más de 100 figuras retóricas que tiene, y sobre todo en lo que es la cultura griega y demás, que es cuando se hace una lista de algo, en este caso se habla de justicia, paz y verdad, justicia, paz y gozo. En la última parte pone gozo en el Espíritu Santo. Eso no significa que la justicia y la paz no sean el Espíritu. Por ejemplo, es como cuando dice el apóstol Pablo, Pedro y Juan. No significa que Pedro y Juan no sean apóstoles, porque solo se le haya nombrado el apóstol Pablo, apóstol Juan, apóstol Pedro. Para no nombrar apóstol repetidamente, se da una elipsis. Aquí se da una elipsis. Es que quiere decir que en el Espíritu, solo en el Espíritu Santo se puede vivir la justicia de Dios. Que ahora vamos a ver qué es la justicia de Dios. Y que además esa justicia proporciona paz. La paz solo viene a través de la justicia de Dios. Y cuando hay verdaderamente paz, que la paz no es ausencia de conflicto, solamente. De ahí que los judíos saluden con shalom, paz. Tiene sentido. Y que la paz, cuando es establecida, ¿qué es lo que hace? Alegra el corazón de los hombres. Hay gozo, hay alegría. Porque hay paz y porque hay justicia. Ahora bien, hermano, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la justicia divina? Por ejemplo, nosotros tenemos pasajes, por ejemplo, como Primera de Juan 2:29, que dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. La palabra, miren, la justicia tiene que ver con la equidad, no con lo que está pululando mucho ahora, que es el tema de la igualdad. ¿Y por qué yo estoy tocando este tema? Porque recuerda que estamos hablando de cómo tratarnos entre nosotros. Yo no puedo tratar de la misma manera igualitariamente a un hermano que es inmaduro, que no se ha formado mentalmente, que todavía tiene conflictos, que no digiere algunas cuestiones espirituales. No lo puedo tratar de la misma forma que trato a un hermano que ya lleva 25 años en el Evangelio, aunque ese hermano debiendo ser ya, debería ser ya maestro después de tantos años, y aunque tenga todavía necesidad de leche y no de alimento sólido, eso es otro tema. Pero el trato no es igual. Y las personas que no comían por cuestiones a los sacrificados a los ídolos, se les atragantaba. Y ya les podías enseñar la doctrina de la gracia, que no lo iban a asumir, porque se iban a bloquear, y hay un bloqueo mental. Y aquí, hermano, un pasaje que es esencial, es Hebreos capítulo 1, versículo, voy a leer una parte del 8, que dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino.
¿Saben lo que es un cetro? Es un elemento de dignidad. La mayor dignidad de Dios establecido a través de su reino en la tierra es su justicia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que por lo general no somos justos? ¿Sabían ustedes, hermanos, que por muy cristianos que seamos, por lo general es con lo que más tenemos que luchar y es con lo que más minimizamos nuestras propias vidas? La equidad. Y por no conocer el corazón de Dios. ¿Qué dice por ejemplo, 1 Juan 3:7? Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, o sea Dios, es justo. Hermano, cuando nosotros hablamos de esa naturaleza del reino de Dios, lo que estamos hablando son de cielos abiertos. Escuchen esto. ¿A qué hablamos? ¿A qué nos referimos con cielos abiertos, cielos cerrados? Yo pregunto una cosa. De los que estamos aquí y de cualquier cristiano que se autoperciba cristiano en la vida, díganme ustedes una cosa. Si yo, por más que yo profese a Dios, hable de Dios y diga que soy cristiano, si la gracia de Dios no es derramada sobre mi vida, si los cielos espirituales no son abiertos hacia mi vida, en donde Dios derrama de su gracia sobre mí, ¿quieres que te diga lo que pasa? Me estoy engañando a mí mismo y en realidad yo no soy parte del reino de Dios. Por ende, cuando nosotros hablamos de la justicia, estamos hablando de Cristo, que es Dios hecho hombre, que abrió los cielos, se establece en la tierra, hace justicia. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista le dice a Jesús de bautizarse? Y le dice Juan, a ver, soy yo el que me tengo que bautizar. ¿Qué le dice Jesús? Bautízame para que se cumpla toda justicia. Porque Jesús no vino como Dios, aún siendo Dios. Él vino como hombre. Para que lo que el hombre no podía hacer, lo hizo Él. Y para que a través de Él nos llevaran al cielo. Estamos hablando de cielos abiertos. Señor, ¿qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cielos abiertos. O sea que, hermano, el reino de Dios no se trata de decirle al hermano y ponerle cargas pesadas y decirle ahora tú tienes que hacer esto porque si no Dios te va a condenar. O al hermano o a las hermanas. Está bien, nosotros tenemos que crecer en santidad. Tenemos que crecer en muchas áreas, tenemos que crecer. Pero que en medio de ese crecimiento yo no ponga cargas pesadas, como hacían los fariseos. Ellos ponían cargas pesadas a los demás que ellos mismos no podían llevar. ¿Se acuerdan en Colosenses? No comas, ni aun bebas, ni aun toques, ni aun pruebes, que tiene cierta reputación de apariencia de piedad, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Porque contra los apetitos de la carne, la carnalidad humana, solo es vencido a través del espíritu de poder y de dominio propio que Dios nos dio, gracias a los cielos abiertos. Son los cielos abiertos de la única manera que yo voy a poder conocer el corazón de Dios. Yo puedo llevar muchos años en una iglesia, hermano, y no conocer en su totalidad o comprender correctamente el corazón de Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que nosotros podemos estudiar la Biblia toda la vida y ser grandes teólogos y no conocer el corazón de Dios? Nosotros, por ejemplo, hablamos de los puritanos. ¿Ustedes saben quiénes fueron los puritanos? La misma palabra, gente que vivían y luchaban por vivir en una pureza doctrinal, en una pureza de santidad. ¿Sabía que gran parte de los puritanos rayaban ya lo absurdo? ¿Sabían que en los cultos, ¿saben lo que hacían muchas veces algunos puritanos? Ellos tenían unos palos largos con unas puntas y ellos se paseaban y los que veían a los hermanos que medio se dormían los hincaban con el palo. Yo una idea que yo digo, hermano, eso es no conocer el corazón de Dios. Y eran puritanos. ¡Wow! Sin embargo, no conocían, no entendían el corazón de Dios. ¿Cómo tuvo que haber venido Jesús entonces? ¿Con un palo o con una punta? Tendría que haber venido con un látigo, tendría que haber venido con Porque el hombre no hacemos más que demostrar rebeldía contra Dios.
¿No dice acaso la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura? ¿Amén? No. Y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí es donde patinamos los religiosos. Patinamos. Porque la justicia es la equidad, es ver al hermano con misericordia. La misericordia, cuando dice amar misericordia. Y nosotros pues muchas veces al hermano o a la hermana, como se vista o como hable, cualquier cosa que a mí me incomode y que no entre dentro de mi gráfica o de mi estructura religiosa, lo rechazo. Porque yo considero que es loable y esto es lo que Dios pide, esto no. Sin embargo, cuando a mí Jesús me ministra personalmente, ¿sabes lo que me dice muchas veces? ¿Sabes a ti, Julio, de lo que yo te tengo que aguantar a ti? ¿Por amor? Que la gente no lo sabe, pero lo sé yo. Bueno, ¿quieres ser mi discípulo? Sí, Señor, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, haz lo mismo que hago yo contigo, hazlo tú a los demás. Entonces serás mi discípulo y me vas a seguir. Y ahí nos vamos a tratar con amor. ¿Cuál era la máxima de Agustín de Hipona? La frase, una de las frases más célebres de Agustín de Hipona. Es una frase: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en el resto, caridad. Pero nosotros no hacemos eso. Uy, el hermano, hay algo que ya no me gustó. Falta de amor. Yo, hermanos, miren, aquí se está tratando de cosas que tienen que ver con cosas que no son esenciales. Y la verdad, hermano, que las convicciones sobre temas no esenciales deben ser personales. Por eso al final dice, si tú estás convencido, si tienes fe, tenla para con Dios. A veces mis convicciones en cosas que no son esenciales lo vuelco sobre la iglesia como un dogma. Y eso exacerba, eso destruye la obra de Dios. Eso no permite, no deja el crecimiento natural espiritual que Dios quiere traer. Y recuerden que no estamos hablando de la sana doctrina. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de esas solas que están escritas ahí. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Esas son doctrinas esenciales que cuando uno las conoce, las cree, las vive y las enseña, tu vida es edificada tremendamente de forma espiritual. Porque cuando yo negocio las Escrituras como máxima autoridad en fe y conducta, entonces mi vida espiritual empezará a retroceder. Cuando yo negocio que la salvación solo es por Cristo, no, porque la Virgen María, no, ya estoy empezando a retroceder. No es negociable. La fe, muchos creen que la salvación es por fe solamente. ¿Qué quiero decir? Ahora lo apúntalo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por fe, por medio de la gracia. La gracia es un favor que Dios te da, sin más. Es la acción de Dios a favor tuyo. Y cuando Dios te hace ese favor, me hace ese favor a mí, ¿cómo lo hace? Dándome una fe que no es mía, porque la fe es un don de Dios. Para que crea, para que entienda, para que siga y para que sea discípulo. Entonces, la fe no se negocia con ningún otro elemento. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo llego a Semana Santa y yo salgo con unos hermanos, me pongo una capucha y me salgo a fragelar y demás. Y eso yo sé que estoy aportando para las cosas de Dios. No, hermano, no. Tú y yo, ¿sabes para lo único que aportamos? ¿Sabes qué es lo único que aportamos a Dios? El pecado. No podemos aportar nada más. Porque nuestra propia naturaleza está caída, corrompida. Por eso se cree en la depravación total del hombre, que no somos nada, hermano. Así que, hermanos, y hay un montón de textos que habla acerca de esto. Por ejemplo, Mateo 3, del 15 al 17, miren lo que dice acerca de la justicia.
Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y fíjense, hermano, lo que tiene que ver, que la justicia son los cielos abiertos. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Cuando vivió en justicia, aplicó justicia, los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios jamás se va a complacer de aquel que no es justo. El viernes pasado en la coinonía había una pregunta, que eso cuando tú estudias un poquito te la haces. Porque, ¿quién es justo? ¿El que somos justificados por Dios? Dice Romanos 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo, por su gracia que me alcanzó, yo puse la mirada en Jesús y eso me salvó. Amén. Entonces, eso me hace delante de Dios ser justo. ¿Por qué? Porque Cristo imputó su justicia en mí y yo le imputé mis pecados a Él. O sea, Él al morir, murió como pecador. Y yo al creer, ahora soy justo delante de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Es como que hubo un intercambio. Yo le di mis pecados y Él me dio su justicia. Entonces, si yo soy justo delante de Dios, ¿qué significa cuando habla acerca, por ejemplo, de este texto que acabamos de leer? Cuando habla el Señor de nuestra propia justicia. Por ejemplo, el que hace justicia es justo como Él es justo. Yo pregunto, ¿los cristianos al ser justificados somos justos? Me encantan las caras que ponen. No necesariamente. ¿Saben por qué? Porque la Biblia constantemente habla acerca de lo que Dios ha hecho ya y de lo que Dios sigue haciendo en ti o en mí de manera vertical, ¿vale? Como que yo a Dios no le puedo sorprender en nada, hermano. Dios jamás va a decir de mí, wow, Julio, me sorprendiste, mira, pensaba que no ibas a orar y has orado, pensaba que no ibas a hacer esto y lo has hecho. Porque todo lo que procede del corazón del hombre que llega al trono de la gracia, nació en el corazón de Dios. Lo único que nace en nuestro corazón es la depravación, hermano, y el pecado, no nace en otra cosa. Pero la justicia de la que habla aquí es la horizontal. Aquí viene el quid de la cuestión. Porque yo soy justificado delante de Dios, luego a mí Dios no me va a condenar por la comida. Pero, ¿qué dice más adelante? Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y aquí impera algo que es muy característico solo del amor de Dios. Solo del reino de Dios, perdón, es el amor. La justicia, ¿qué es lo que nos lleva a tener paz? Hermanos, miren, cuando Jesús dijo en Juan, por ejemplo, en Juan 14, del 27 al 28, cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de cielos abiertos? La verdadera paz que Dios nos legó, nos dejó, es la paz interior. Es la paz de mi corazón, la cual yo ya no estoy en deuda con Dios. Ese peso que uno carga sin darse cuenta que es como depresiones, vacíos, ansiedades, problemas psicológicos, problemas de 1000 cosas que uno ha vivido en la historia, eso tiene un nombre. Y eso se llama pecado. Y eso se llama estar destituidos de la gloria de Dios. Y esas cosas tienen como consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Que uno vive afligido, sin esperanza en este mundo, sin paz. Cuando Jesús resucitó, y antes ya de irse, Jesús les dejó, les prometió, yo les voy a dar una paz que el mundo no les puede dar. Una paz momentánea. Yo les voy a dar una paz eterna, una paz
que les va a llenar de gozo y de felicidad vuestro corazón, a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando. Porque ¿sabes cuál es la diferencia de la paz del mundo y la paz de Cristo? Que la paz del mundo tú la tienes o yo la tengo dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias son de viento a favor, tendré paz. Cuando tú te enteras de un familiar que muere, de un accidente, de una calamidad, te echan del trabajo, ya no sabes, problemas, te diagnostican a ti mismo una enfermedad terminal, ¿qué nos invade en el corazón? A que nos roba la paz. Pero Cristo prometió que si Cristo reina en mi corazón, va a haber paz. ¿Sabe por qué yo estoy diciendo todo esto, hermano? Porque en el fondo, cuando nos criticamos, nos juzgamos, murmuramos y demás, es porque no hay justicia y no hay paz. No hay paz. Porque la persona, y observen un detalle, hermano, y esto pasa lamentablemente en todos los contextos. Cuando tú estás como cristiano, hablo como cristiano, fíjense que es muy fácil crear una estructura religiosa, ¿vale? Una estructura bien pensada y plasmarla. La plasmamos y entendiendo de que agradar a Dios es vivir conforme a esas normas, esas reglas. ¿Por qué es más fácil? Porque ya están plasmadas, yo me lavo las manos, nadie me juzga porque nadie me ve, pero como iglesia empezamos a criticarnos y empezamos a demandarnos que vivamos bajo ciertos criterios, que muchas de ellas no son bíblicas. Y si son bíblicas, son aplicadas de manera carnal, no espiritual. Así que, hermanos, en Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas, el cielo. ¿Y qué dice? Y en la tierra, paz. Y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz? Porque la justicia, la paz, y ahora vamos a ver, y el gozo, tienen que ver con los cielos abiertos en nuestra vida. Y ahora te voy a definir en la práctica qué significan los cielos abiertos. ¿Sabes qué significa el cielo abierto para mí? Para mi vida me refiero. Cuando yo ya no ando con cuestiones que son personales mías. Cuando yo ya no me agrado a mí mismo. Cuando cualquier cosa que yo hago, sea en la iglesia o sea fuera, lo hago porque en algo yo tengo algún beneficio. Sino porque he sido impactado por el amor de Dios. En donde he descubierto y he experimentado que como Dios siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza yo sea enriquecida. Entonces yo aprendo de eso, hermano. Y yo aprendo de que en mi pobreza, aún siendo rico espiritualmente, porque ¿sabe una cosa, hermano? La madurez espiritual es riqueza espiritual. ¿Sabían ustedes conocer la Biblia? Escuchen esto. Conocer la Biblia te hace libre y te da poder. Poder en todos los ámbitos, en todos los sentidos. No conocerla, uno es esclavo de su propia concupiscencia. Porque el diablo te lleva como viento de doctrina de aquí para allí, para el lado que quiere, porque no la conocemos. Nos guiamos por emociones, por sentimientos. Y eso te lleva poco a poco a alejarte de Dios. Y a no vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa? Yo, hermano, yo he experimentado. Si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy libre. Yo soy muy libre, hermano. Yo digo una cosa, soy muy libre. Y te digo una verdad, el que busca encuentra. Porque el que estudia la palabra, Dios te da. Dios te da. Y te habla cosas que lo que ojo no vio ni oído yo, son los que Dios preparó para los que le aman. Pero en ese poder y en esa libertad en la que yo no lo uso para agradarme a mí mismo. ¿Vale? Sino que una de las cosas más impactantes es el amor de Dios. Que cuando Dios te ama de verdad, has sido impactado por el amor de Dios, te hace ver tus errores, te hace ver tus carencias y demás, y a la vez tú quieres también transportar ese amor que Dios te ha dado a los demás. Y quieren que les conozcan, somos esclavos del amor de Dios. Yo alguna vez les pongo como ejemplo que nosotros, hermanos, los pastores somos... ¿Quién sabe que los pastores somos hombres? Simples hombres. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Lo sabían. Yo lo digo por si acaso, ¿vale? Somos simples hombres. Y en ese transcurrir de la vida hay momentos y momentos. Y hay momentos como hombre que uno
Haz así. Así. Y yo lo pongo como una analogía, como un ejemplo, que yo voy así por la vida, no, el Señor me da espíritu de poder, amor y dominio propio, gloria al Señor, sí, por un tiempo, luego un tiempo con donde la gasolina se va agotando y uno tiene fuerzas bajas. Pero cuando tú ya dices, se acabó, tiro la toalla y demás, alguna vez yo lo digo, pongo este ejemplo, miro al Señor que me está viendo, que está al lado mío, y me mira con un rostro, con una mirada que me hinca. Y empieza a subir otra vez. Vale, Señor, vamos a hacer. Miren, ¿cómo puede ser que los discípulos murieran por Cristo? Murieran. Y no una muerte así, venga. No, muertes terribles. ¿Qué es por causa de un ideal? ¿Qué va? Por causa de una persona, que es Cristo. Por eso descubrir a Cristo te hace libre. Y solo se puede conocer a Cristo a través de su revelación. Sin más. El gozo. ¿Qué dice Juan 16, del 20 al 22? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Claro, mientras la iglesia se entristece, el mundo se alegra. Eso tenlo por hecho. ¿Sabes cuándo el mundo se entristece? Cuando la iglesia cumple la función de Cristo en la tierra. Porque por eso lo crucificaron a Jesús, porque Jesús con la verdad y el amor que reflejó entristeció a la mayoría, porque les pateó el chiringuito. Cuando tú y yo predicamos, y no solo predicamos la verdad, sino vivimos la verdad, muchos se van a entristecer y te van a atacar y te van a querer dar. Pero miren lo que dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda en la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sabe de qué está hablando? Estaba hablando de un momento muy específico. Claro, los discípulos mientras estaban con Jesús, estaban con su corazón alegre, estaban con el Maestro, con el Mesías. Pero el Mesías les dijo, señores, llegará un momento que me tendré que ir. Y no de la manera más linda, ¿vale? Pero tranquilo, ahora el mundo se va a reír, se va a mofar y se va a alegrar por mi partida y por vuestra tristeza. Pero cuando yo os vuelva a ver, ¿por medio de quién? ¿Del Espíritu Santo? El subidón del gozo y la alegría vendrá porque somos alegrados en nuestro hombre interior, no en base a nuestras circunstancias. Que me va bien económicamente, estoy alegre. Que me va mal, estoy triste. Que tengo salud, estoy alegre. Que estoy enfermo, estoy triste. No es, esa no es ni la justicia, ni la paz, ni el gozo que Dios nos da. Pasa por otro lado. Así que, hermanos, versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrade a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Saben qué pasa, hermanos? Miren, hasta en el mundo, fíjense cómo esto se cumple. Miren, podrán decir, el mundo hablo en general, ¿vale? El mundo podrá decir, no creo en Dios, Dios es una farsa, y estos cristianos que bla, 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 lo que quieran. Pero intenta tú o yo establecer la justicia del reino de Dios en la tierra y verás cómo los hombres que no creen en Dios se van a alegrar. Y te van a sentir, van a decir, a mí me ha pasado en el trabajo. Sorprenderse yo no voy a mentir. Yo por esta cuestión no voy a mentir porque yo le agrado a Dios. Y si me quieres echar, échame, pero yo agrado a Dios. ¿Sabes lo que me dice decirme un jefe? Decirme, gente como tú quiero en mi empresa, con ese grado de integridad. De empresas que te prueban, te dejan ahí para que a ver si tú, y no hay cámara, no hay nada. Pero Dios te está viendo, no habrá cámara, ¿vale? Pero hay una cámara que es la cámara más grande que hay, que es los ojos de Dios que te están mirando. Y te va a decir, tú te podrás salir con las tuyas de los hombres, pero de mí tú no me engañas. Y ese temor de Dios hace que uno viva conforme a la justicia del reino de Dios. Y cuando eres aprobado en esa tentación, eres aprobado por los hombres que no conocen ni creen en Dios.
¿cuánto más en la iglesia? Cuando a veces nuestros tratos... es que hoy me desperté con el pie izquierdo. Hermano, si yo me desperté con el pie izquierdo, ¿vale? Me tengo que poner a orar para que Dios me haga caminar bien con el pie derecho también, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Ira, contienda, disensiones, bla, bla. Tengo que hacer morir como cristiano. Versículo 19-20 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es contribuir a todo esto. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Es decir, de la única manera que yo puedo hacer tropezar a un hermano, ¿sabes de qué es? Les voy a poner un ejemplo. Miren, yo o cualquiera que se digne a decir la verdad del Evangelio, causará mucho dolor, mucha tristeza, incluso ira y contienda tal vez. Pero no es de lo que Dios está hablando aquí. Dios está diciendo que si por la comida, cosas que no son trascendentes, yo hago tropezar a un hermano mío, Dios me va a decir, ven aquí. Aún como pastor, ¿Se cree que como pastor voy a salir de rosita? No, al contrario, al que más se le da, más se le va a demandar. Yo no solo como pastor, hermano, nosotros tenemos los estándares un poquito equivocados, porque decimos, no, es que el pastor porque es pastor. ¿A dónde dice la Biblia? La Biblia está repleta de pasajes de amar a los unos a los otros. No dice, el pastor debe amar. Llevar las cargas los unos a los otros. No dice que el pastor lleve las cargas. Confesaos los unos a los otros. Uno a los otros. O sea, la que Dios me demanda a mí, te lo está demandando a ti también. Exactamente igual. Así que, hermanos, versículo 21, estoy yendo un poco... Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que, hermano, en Gálatas 1:10, porque aquí quiero yo hacer un pequeño paréntesis. Porque es aquí donde da la sensación que, hermano, cuidémonos del que no ve. Para que no vaya a ser que cuando vea se debilite. Entonces yo lo que voy a hacer es vivir como si no viera. Vivir como si no viera, para no debilitar al que verdaderamente no ve. No está diciendo esto. Miren qué dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿No acabamos de leer que tenemos que agradar al débil para no debilitarlo? Y dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿En qué quedamos entonces? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo decir, querido hermano, que en Gálatas 1:10 está diciendo, yo para ser siervo de Jesucristo, yo me tengo que mantener firme en la línea que Dios me traza, para allí. Tanto en la manera de vivir como en la doctrina, ¿vale? Haciendo eso, yo voy a agradar a Dios, aún a pesar de que yo no agrade a muchos hombres. Porque lo que el mundo llama fanatismo, nosotros le llamamos santidad. Y el que quiera vivir en piedad padecerá persecución. Pero en este caso lo que está diciendo es que yo, como yo soy un siervo de Jesucristo y como yo intento mantenerme en la línea que Dios me establece, una de esas peticiones que Dios me hace, ¿sabes cuál es? No ofendas a tus hermanos por cosas que no son trascendentes. Entonces, pues vale. ¿Se dan cuenta? Aquí no está hablando de abanicarle o darle aire a las personas que no ven. Hermano, somos un pueblo de luz. Dice que la iglesia es luz al mundo. Entonces no podemos nosotros enredarnos ni entretenernos con cosas que no son trascendentes. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando verdaderamente no hay una vida espiritual profunda y sana. Porque ya empezamos a echar manotazos, a decir, a cuestionar, a pensar. Miren lo que dice Tito 1, 15 al 16. Pero que esto es tremendo. Miren, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El título del mensaje es una cuestión de conciencia. Y todo tiene que ver con una conciencia trastocada o tocada por el Espíritu Santo.
no mi propia conciencia. Es una conciencia que está influenciada por la presencia y la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable, rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Eso nos puede pasar a nosotros. Confesando a Dios, seamos reprobados por no conocer el corazón de Dios. Y esto es así, y esto es aplicable en todas las esferas. Hermanos, ¿qué es la autoafirmación? Yo he querido poner una frase: la fe genuina produce seguridad, convencido de que sus acciones agradan a Dios. Esa es la seguridad que Dios nos demanda, que cuando yo me vaya a dormir, sepa y sea consciente de que yo no he ofendido a Dios. Por muchas cosas que uno crea que no. Versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Feliz o bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Este versículo lo voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional. Me gustó más. Es como más cercana al original. Dice: dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. ¿Has visto qué más sencillo? Es feliz aquel cuyo su conciencia no te acusa. Y yo te pregunto, ¿tú alguna vez la conciencia te ha acusado de algo? Claro que sí. De cosas que hemos hecho mal, nos hemos equivocado y demás. Bueno, el diablo quiere robarnos el gozo cuando nos empuja a hacer o decir cosas que tu conciencia o la mía nos va luego a pasar factura. Como que, traté mal a mi hermano y no le tendría que haber tratado así. A mí, uno de las acciones que yo observo de los cristianos que tenemos todos, cuando la conciencia te redarguye y el espíritu nos redarguye, porque el mayor que nuestra conciencia es Dios, ¿sabes cuál es? Cuando algún hermano se te acerca: perdóname por lo que te hice o por lo que te dije, perdóname, y se siente afligido ¿no? O lo he hecho yo alguna vez, he metido la pata, ¿no? Y voy a la persona y le pido perdón. Justamente, hermanos, si eso lo hemos vivido, es porque el Espíritu Santo está ahí. Y porque hay un temor de Dios. Y Dios nos está edificando. En Romanos capítulo 2, versículo 14 y el 16, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si No. Vale, no importa. Tú ponlo en la Reina Valera, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta más. Saben que, esto para que ellos ya lo saben, pero no hay ninguna traducción 100% fidedigna en todos los sentidos, porque la transliteración de un idioma que tiene más formas verbales a un idioma como el español u otro es complicado transliterar exactamente todo el sentido y los conceptos de las palabras, ¿vale? Por eso es muy importante ir en versiones o, si puedes, irte a una interlineal en griego, entonces tú la lees ya en griego en el original y puedes más o menos ya entender con exactitud. En este caso, la Nueva Traducción Viviente dice ahí, en Romanos 2, dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Se dan cuenta? Hermano, también Romanos 2 dice: ¿tú que juzgas a los demás, haces lo mismo? En resumidas cuentas, en estas 3 predicaciones, que la lectura que yo hago, ¿por qué el Señor habrá dedicado tanto a esto, ¿no? A este tema? Porque ¿sabías que la mayoría de las divisiones que vienen de la iglesia no vienen por cuestiones doctrinales? ¿Sabían ustedes eso? No vienen por cuestiones doctrinales, vienen por cuestiones de convivencia, de falta de ética y de falta de moralidad y de falta de un montón de cosas que no tienen que ver con la doctrina. ¡Wow! Y Dios dedica largo, no solo esto, sino el cómo nos tratamos, ¿vale? Y termino poniendo este ejemplo. A mí Dios me ha puesto, yo llevo tanto, no hablo solo de mí, ¿vale? Hablo como ejemplo de otros muchos
que ya llevamos muchos años en el Señor. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que en nuestro caminar, mientras vamos caminando, vamos a estar rodeados de hermanos. Pero van a haber hermanos que están rezagados, que se están rezagando, se están quedando. ¿Qué hacemos? Decirle, ¡eh! ¿Sí? Pues está bien, si uno lo hace, lo está animando. Pero más aún es ir a donde está el hermano, cogerlo y ayudarlo a caminar juntamente contigo. Y yo te voy a garantizar que no vas a caminar tan rápido y tan bien como lo haces si irías solo, si fueras solo. Y te diera igual el resto. Si tú te pones a mirar al hermano que está necesitado, que es inmaduro, que todavía no ve, y te dedicas a ser de ejemplo para él, muchas de las cosas se te van a ralentizar en las cosas espirituales. Y vamos a caminar más lento. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que yo voy a llegar al cielo acompañado de gente que yo dije, Señor, mira, los he traído junto conmigo. Y otros llegarán, bien con un músculo espiritual y demás. Y el Señor dirá, bueno, a ver, ¿con quién has traído juntamente contigo? No, yo he venido solo. Y pasará que aunque las apariencias engañen, será salvo así como por fuego. Amén, hermanos. Así que, punto número 1. Podemos tener muchos puntos, pero yo he querido enfatizar en esto. 1. Todo tiene que ver con la característica del reino de Dios. Recuerden una cosa, hermanos. El reino de Dios realmente es lo que le caracteriza a la iglesia verdadera. No estoy hablando de denominación, Estoy hablando de la iglesia verdadera. La iglesia es la persona. ¿Yo cómo sé que yo soy hijo de Dios? Cuando yo reflejo el reino de Dios en la tierra, su carácter, su mentalidad. Por eso la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. 2, Dios no está aprobando al negligente espiritual, sino a no dañar la conciencia de que está en proceso de crecimiento. Es como sabía decir un pastor, a la hora de predicar, ¿Dios puede usar a un neófito y traer una buena predicación? Sí. Dios puede hacer un montón de cosas, Dios es soberano y lo puede hacer. Y lo ha hecho, y lo suele hacer muchas veces. Pero ¿sabe dónde está el problema? Si ese que es neófito es negligente, es perezoso y es flojo en las cosas. Ahí Dios no va a actuar, por una cuestión de actitud. 3, todo pasa por la conciencia de cada uno. Porque mayor que nuestra conciencia es Dios quien está mirando y nos está realmente guiando constantemente. Y Él es el que nos redarguye. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra redarguir? Esto es importantísimo. Cuando dice que toda palabra inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir. Redarguir significa me presenta una oposición a mis argumentos. Esto es vital entenderlo. Porque yo sé que tú y yo, a modo personal, tenemos nuestros propios argumentos. Hoy puede ser que algunos esté pensando en su cabeza, por ejemplo, yo no creo que Dios sea tan soberano, por ejemplo. Yo no creo eso que haya que no corregir o doblegarnos a la persona que no ve. No, yo eso no lo creo. Bueno, son argumentos. Pero las armas de nuestras milicias, que no son carnales sino poderosas en Dios, sí arguyen, confrontan, se levantan en contra de todo orgullo y todo pensamiento para llevarnos cautivos a la obediencia a Cristo. Así que, hermanos, ya no nos agrademos más a nosotros mismos, que no digo que lo hagamos, ¿vale? Pero tenemos que agradar a Dios. ¿Y cómo se muestra que agrado yo a Dios? Cómo yo trato a los hermanos. Porque cada uno de ustedes, hermanos, yo no te pido que lo creas, pero yo te voy a decir una verdad de la Biblia, una verdad. Cada uno de los que estamos aquí somos para Dios un tesoro. ¿Sabías que tú eres un tesoro para Dios? Por eso Dios no te ha dejado y por eso Dios nos tiene paciencia y sigue obrando en tu vida, en tu corazón y en la mía. Y no hace como hacemos los hombres, que a la primera que no nos guste lo dejamos ahí.
porque tú y yo somos un tesoro para Dios. No nos dejemos engañar por el diablo. Tratemos a los hermanos como un tesoro para Dios y no nos agrademos a nosotros mismos. Amén. Acompáñenme en la oración. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. La verdad que, Dios mío, nos ministras. A mí me ministra tremendamente, Señor. Me redarguye y me presenta muchas veces una oposición ante mis argumentos que tienen que ser derribados, Señor, y llevados cautivos a tu obediencia, Señor. Y eso es lo que yo deseo en mi vida y en la vida de mis hermanos. Señor, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer y nuestra manera de vivir siempre esté alineado con tu corazón, Señor. Que no es solo el corazón de la letra, sino del espíritu de la letra, Señor, que es la que nos lleva, nos da, transmite vida, nos da una vida abundante y nos llena de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por tus promesas y llévanos siempre a esta iglesia al crecimiento que viene de lo alto, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.